Hola amigos, amigas, gusto de saludarlas y saludarlos nuevamente. Y aquí, como otra semana, con un nuevo programa de Cultura con mayúsculas, para darle una mirada al desarrollo cultural, que es el propósito de este podcast. Y el propósito de conversar con nuestros invitados precisamente va en esa línea. Y les presento de inmediato a quien tenemos hoy de invitada. Tenemos de invitada hoy a Nalda Yasoda. ¿Cómo estás, Naldita? Gusto de Bien, saludarte. Y gracias, muchas gracias Juan. por estar aquí en esta conversa. Gracias a ti. Oye, es un gusto, ¿ah? Porque Mm. Nalda, les quiero comentar, amigos y amigas, Nalda es una artista, eh, particularmente de la cerámica, de este barro que habla, como es uno de sus definiciones, son una de sus definiciones. Y Nanda ya hace bastante rato está trabajando y representando a diferentes personajes de la cultura aquí en la ciudad de Antofagasta particularmente, pero también afuera, en el exterior me refiero, fuera del país. Y en estos precisos momentos también está trabajando en un mural, en una cerámica mural, porque esa es su dimensión, sobre Papi, José me Papi. comentabas, ¿no? De José José Papi. Papi, este Mosaico de gran José Papi. personaje de Antofagasta en los tiempos gloriosos de Antofagasta, que va a estar ubicado precisamente allí en el edificio de Corfos. Así es que vamos a conversar de esta habilidad, de este arte que ella cultiva, vamos a conversar de cultura, vamos a conversar de cómo ve ella la realidad cultural aquí en la ciudad, en la región, vamos a conversar también de sus obras, por supuesto. Pero sin antes, debo saludar a nuestro auspiciador Rescon Antofagasta, que nos da la posibilidad de conversar toda la semana con distinguidos y distinguidas invitados. Rescon Antofagasta, una empresa que se dedica a reciclar los escombros, esta basura dura, y que le da para darle una nueva utilidad. Así que muchas gracias, Rescon, por apoyarnos eh, este podcast, este programa durante toda la semana. Nanda, tú te dedicas, el arte que tú cultivas es la cerámica. Pensando en, Nandita, pensando en la gente que nos ve, que nos escucha, ¿qué es la cerámica, digamos? ¿Ah? ¿Por qué ese arte? Bueno, la cerámica es un lenguaje ancestral, ¿no? Nace de la tierra, transforma elementos. Y para mí la tierra tiene todo un significado porque también la tierra tiene historia, ¿no? Entonces, Es nuestra madre, por ¿no? supuesto, Madre por tierra, supuesto. la Pachamama. Ceramista como tal, no sé si me considero mosaiquista quizás, y artista, eso creo que lo dice la gente, ¿no? No es, yo creo que el artista es artista cuando la gente dice que es artista, ¿no? Es como, es complejo eso, porque al final uno hace un trabajo artesanal, Claro. ¿no? Esto, el Pero mosaico, artesanía viene de arte, el claro, arte claro. de generar movimiento con elementos, digamos, en Sí, este caso la tierra. sí, pero históricamente hay una diferencia, ¿no? La artesanía tiene que ver con el oficio, Claro, claro. y el arte Manual, hoy en día particularmente tiene que manual, ¿no? ver con la reflexión, digamos. O sea, hay dos aristas y el mosaico em, tiene una particularidad que es que necesitas mucho oficio, mucho tiempo para poder llegar a realmente dominarlo, ¿no? Hay una diferencia. Y la cerámica viene a acompañar al mosaico porque yo creo que le da riqueza al mosaico por el color, por las texturas, porque hay azulejos que hoy en día son opacos, que tienen diversas texturas. Entonces, eso básicamente. Sí, mira, interesante lo que tú comentas, porque tú dices, bueno, a mí me dicen artista, pero yo considero que no. Pero en realidad lo que queremos decir es que al dedicarte tú a cultivar, ¿cómo diríamos?, a darle vida, ¿no es cierto?, en este caso al barro, a la tierra, eh, eso ya se transforma en un arte.
O sea, una habilidad para eso, Sí. porque no todas las tienen, lo tienen o la tienen. Y el dedicarse a trabajar la tierra, en este caso el barro, que le llamamos arte, obviamente quien lo hace es un artista. Entonces yo creo que por ahí está la Sí, excepción. Y, sí. y es interesante que nos llamen artistas de repente porque junto con, y tú le dijiste muy bien, junto con el material que tú trabajas, ahí también hay toda una reflexión. O sea, lo que podríamos decir un pensamiento, una postura filosófica, quizá respecto de lo que tú quieres ahora representar con ese arte que Sí, trabajas, ¿no? o sea, en particular el proyecto Identidad y Memoria tiene que ver precisamente con rescatar personajes que tienen que ver con la identidad, con la memoria, pero que también significan mucho para la historia de Antofagasta, ¿no? Em, y es un trabajo en equipo, no es un trabajo personal, ideador, claro, el proyecto es mío, Sí. lo escribí, es un proyecto que tiene larga data porque ha tenido bastante éxito, pero mis compañeros, digamos, las personas que han participado en varios capítulos, por así decirlo, de Identidad y Memoria, paralelamente desarrollan sus caminos también en el retrato y son caminos que son muy exitosos, pero se diferencian porque políticamente tienen caminos distintos, Claro. ¿no? Eso Pero, sería... pero al ser parte del equipo, de alguna forma están en la misma dimensión, Por digamos. O sea, supuesto, por claro, supuesto, por claro. supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, hay una cosa formal Ujú. que yo la he practicado toda la vida, ¿no? Y en el caso particular de mi compañero Gonzalo San Martín, en conjunto, son varias personas que conforman un colectivo, Ya, es un colectivo informal, ya, digamos, ¿no? Algo muy distinto a lo que yo tengo porque yo tengo una empresa de cerámica y claro. además de eso tengo un proyecto que se llama Identidad y Memoria que forma parte de una línea de investigación que es la indagación sobre la memoria y la reflexión sobre el territorio del desierto, ¿no? Ujú. Ahí hay una diferencia. Y en Italia hay otros proyectos también de rostros y en Brasil y en Santiago hay una diversidad también de proyectos, en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuál es el abanico de posibilidades del mosaico, porque es un hacer que todavía sigue siendo muy invisible, ¿no? Nandita, yo creo que este arte, especialmente el arte de la cerámica que Mm, tú mm. cultivas, todavía no es poco conocido. Es poco Digamos conocido, dentro de las gamas de artesanías que hay. por ¿Ah? supuesto que Es sí. poco conocido. Por eso que es interesante lo que tú nos estás comentando, Sí, ¿no? sí, o sea, yo creo que es desconocido porque tampoco está reconocido como la academia, como, ¿me Ujú. entiendes? Yo por eso lo relacionaba más con el oficio Claro. que con el arte en sí mismo, ¿no? Pero forma parte, perdón, forma Sí, parte de las artes, de las artesanías, de las artes manuales que por llamábamos antiguamente, ¿no es cierto? supuesto que sí, Claro. desde Uruk, pasando por Grecia, Roma, Sí, pues. Vicencio, Hay toda y después hay toda una hay toda historia una historia, ¿no? eurocentrista, Claro, ¿no? por Pero supuesto. latinoamericana también, o sea, Latinoamericana yo diría también, muy por fuerte, supuesto que muy sí, o fuerte. sea, es Nuestros pueblos increíble. aborígenes, una de las cosas que cultivaban Sí, precisamente era el trabajo de la tierra, ¿no? sí, 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 yo Ujú, creo que es algo muy potente, pero al mismo tiempo muy desconocido ujú. y te podría llevar una sorpresa también en Antofagasta porque hay mucha gente que hace Sí, mosaicos, sí, sí, increíble, sí. increíble. O sea, hace poco hicimos un seminario en ruinas de Huanchaca y habían 8 cupos y postularon 57 Mm, personas. sí. Fue Me increíble. enteré de eso, me enteré, Y sí, sí. siempre que hay un taller, en mi caso, es muy exitoso, la verdad. Bueno, tú te has convertido por este proyecto de Identidad y Memoria, te has convertido una especie de referente, diríamos, en el arte de la cerámica, porque una cosa interesante que yo quería preguntarte, Ujú. ¿por qué la relación cerámica, en este caso el trabajo en cerámica que tú haces, estos rostros, Azulejos, con con, azulejos. Mm. con el mural?
Con mosaico, claro. Mosaico mural. Sí, ¿Eh? sí. ¿Cuál es la relación artística que hay ahí? Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene eso de interesante? yo creo que principalmente la cultura nos permite reconocernos y reconocer al personaje también. Ujú, Em, la verdad es que estos mosaicos son para mí un sinónimo de resistencia. ujú. Son personajes, no todos tienen una relación académica, por decirlo así, ni cultural en todos los aspectos, sino más bien son personajes que históricamente han sido tremendamente relevantes por Sí. su legado cultural eh, y en muchos casos también político, pero para el proyecto en general lo más relevante es que son personas que han contribuido a la cultura y el crecimiento de Antofagasta, Así ¿no? es, así En es. el caso de Lenka Franulik, por ejemplo, fue la primera mujer periodista en Sí, Chile. exactamente. Juan Radrigán fue el primer dramaturgo en Chile Mm, autodidacta y además es premio nacional, una persona que también descubrió un camino que es el camino de nosotros los hacedores, ¿no? Un camino mm. muy desde el corazón, desde las manos, ¿no? Desde el hacer. Y claro, ese fue un personaje que al menos para el equipo tenía todo un sentido. Además, ese personaje está puesto en el Teatro Municipal, donde estaba la placa de Pinochet. Ujú. O sea, tiene además todo un sentido político. Quizás es el caso más político, porque el resto, digamos, está bien suavecito. ¿Y a ti te interesa mucho más lo cultural y lo político también? Me interesa más lo ¿Te cultural, interesa la más lo verdad, cultural? sí. Sí, Que eso no significa que porque esté separado de lo nunca político, está porque separado, porque siempre cualquier la política y la expresión cultura, artística está ligada a la política, bueno, todo es inevitablemente. política en el fondo, si todo el quehacer Sí, es político. ¿Mm? pero claro, el fin, al menos de este proyecto, Ujú, es rescatar personajes que tienen que claro. ver, que han Mm. tenido relevancia en el caso de Nelly Lemos, por Eh, la tremenda gestión además que ha hecho y sí, difusión, obra, ¿no? Su por obra. supuesto, su Todos ellos obra, su con sus obras poesía, que trascienden. ¿Para qué claro, hablamos de Hernán Rivera? ¿Para qué claro, hablamos de... felizmente yo tuve la posibilidad de estar presente también cuando se descubre el trabajo que hiciste para Teresa Ramos ahí en la universidad. sí, Yo estuve ahí también. El último que fue aquí en el Teatro Municipal con el periodista del pueblo, que es un gran homenaje para José Pepe. Y bueno, y junto a ellos otros, ¿no? Nelly Lemos, como tú dices. Y el último que estás haciendo, que no tiene mucho que ver con la parte cool, digamos, de la parte cool artística, artística. pero sí un personaje muy relevante para la sociedad antofagastina, como fue don José Papi. Por supuesto que sí. ¿Mm? Contribuyó a un crecimiento cultural, Económico, económico, social, además. social. Yo diría que siempre cada personaje tiene su Sí. particularidad, pero este personaje es un personaje muy potente y fue muy difícil también porque no hay registros fotográficos que sean... Así, ¿ah? Claro, de hecho, el primer personaje no era Lenka Franulik, era Chela Lira. Mm, Pero no hay registros que puedan servir para ya hoy día y con tanta inteligencia y tanta tecnología. Hoy día es otro panorama, siento yo, ¿no? Como claro. que ya después de 7 años, ya podemos decir que podemos resolver varias cosas, pero claro, es un camino. Mi esposo decía el otro día que el primer rostro que hicimos parecía muñequito al lado de lo que estamos haciendo Sí, ahora. claro. Es que Claro. obviamente hay un aprendizaje, pues desde el primero hasta ahora hay un aprendizaje Sí, enorme, ¿no? claro. Qué bien, Claro. ¿ah? Qué bien. Oye, y bueno, yo espero que lo de José Papi resulte también un tremendo aporte a la ciudad porque va a quedar ubicado en el edificio Corfo, que es una
institución muy representativa. Por Además, supuesto, ¿no? costó, ¿ah? Sí, me Siempre imagino. cuesta, Sabela igual costó porque está en el aeropuerto y Sí. hay lidias como con 3 instituciones, el MOB, el aeropuerto, administración, o sea, un montón de lugares, y acá también está Corfo, Cercotec, el edificio en sí. Oye, entre Em, paréntesis, cuando se estaba descubriendo el último trabajo tuyo aquí en el Teatro Municipal, el de José Pepe, el periodista del pueblo, como aquí se le ha denominado, me enteré de que cada trabajo tiene un... Esto para que uno sí, es un código un QR donde, código, donde un aparece el código QR, proyecto en la página, sí. entonces aparece todo, quién es el personaje que se Sí, está retratando. Eso sí. no lo sabía y me enteré y me parece, pero una Sí, cosa espectacular. sí, el programador sigue trabajando porque cada vez son más personajes, ya ha costado que eso, pero allá hay un código QR donde tú puedes entrar y, digamos, conocer más al personaje, porque es importante. Sí, por Los que supuesto. lo conocieron, lo reconocen, y los que no lo conocieron también es una oportunidad de conocerlo a través Este es un de... dato para usted, amigo y amiga. Así como yo desconocía eso, yo sabía de la obra, pero no sabía que había un código QR ahí Mm, para que usted con su celular puedan conocer vaya al personaje. y ahí va a conocer la historia del personaje que está ahí en el Teatro Municipal, que está ahí en el paseo en la calle San Martín, en lo que se va a inaugurar pronto de José Papi ahí en la Corfo, y todo este trabajo que está inundando la ciudad, lo del aeropuerto de con Andrés Sabela, usted va, le saca ahí a su celular y Sí. reconoce al personaje de quién es y qué significa su aporte, además, y por qué está ahí, por qué nuestra artista con su proyecto logra que estos personajes que han sido importantes queden ahora inmortalizados ahí en un mural, ¿no? Sí, sí, hay varios. O sea, igual está Gabriela Mistral en el GAM, en Santiago. ¿Eso también lo hiciste tú? Sí, Ah, sí, mira, qué ese está interesante. ahí, y hay, digamos, residencias que he estado haciendo en otros lugares. Mm. En Cuba, en el Museo de Historia Natural Tomás Roma, y en Santiago de Cuba también. ¿Dónde te formaste? Bueno, esto nace por una actitud, por una cosa personal tuya, pero después Sí. tú te formaste como ceramista. ¿Dónde lo hiciste? O sea, mi formación combina estudios que tienen que ver con el arte y con la gestión cultural. Sí, claro. Paralelamente fui construyendo el oficio, ¿no? Eso fue un camino muy largo Ya. porque el oficio por sí mismo requiere mucho Requiere mucho tiempo, trabajo. sí, claro. Y Y de estar con las manos en el ahí barro, decía. en el barro, pero más en el mosaico, y del barro vino después por procesos comunitarios, Mm. ¿no? Que se sostienen en el taller, pero también es una práctica constante, donde se comete mucho error y mucha experimentación. Y yo creo que esas dos han sido mis grandes escuelas, ¿no? Por una parte el hacer, y por otra parte equivocarse. Y últimamente he estado viajando harto a residencias afuera, eh, y ha sido un proyecto personal, digamos, de indagación muy potente, porque uno ahí experimenta con diversas materialidades que te seducen, que empiezas a cambiar tu forma de pensar, Ujú. saber si quieres realmente seguir viviendo en el lugar donde naciste, y todo eso tiene que ver con la cultura y también con el desarrollo cultural de este territorio, Ya. porque no es elemental que uno desarrolle ejercicios de obra para la comunidad en este lugar y que, por ejemplo, todavía no tenga un trabajo estable, ¿me entiendes? Hay cuestionamientos que uno llega, o sea, que como uno se detiene y dice, em, como algo está pasando, porque afuera hay un nivel de seducción que es increíble, ¿no? Sobre todo en el arte contemporáneo, y todo lo que ocurre a nivel personal, de cómo uno explora diversas investigaciones, Mm. y diversos conceptos que te hacen sentido ahora y que ayer no. Y bueno, estamos en todo el derecho de todo el tiempo ir revalidando. Para mí sigue siendo significativo el hecho de vivir en este lugar porque me gusta la gente
y porque me gusta también mi trabajo personal en taller. ¿Y tú quisieras que este oficio, esta profesión, este arte que tú cultivas fuese, fuese parte de una política que dé la posibilidad de que a través de ella se pueda generar otros, otros saberes, por ejemplo, que Por, tú puedas desarrollarte más, más personalmente y profesionalmente, cosa que aquí sí, normalmente eso no va a ocurre? suceder ¿Va a igual, suceder, crees tú? eso va a suceder porque, ¿Eres optimista en ese sentido? o sea, inevitablemente yo creo, de verdad te lo digo, que están sucediendo muchas cosas en Ya. Antofagasta. Mm. No soy partidaria de decir en Antofagasta no sucede nada, en Antofagasta no. Pasan muchas cosas, hay mucha gente que no tiene redes sociales, Ujú. hay muchos proyectos que yo he tenido antes, durante y que tengo en el futuro que no son tan visibles como identidad y memoria, ¿no? Porque no están en el centro, porque son más conceptuales. El trabajo territorial, por ejemplo, que hicimos en Becultura 1.1, que es una obra que está en la periferia, tiene que ver con la comunidad y es un simbolismo de resistencia también, Mm. porque para mí tiene todo un sentido ir al territorio y desarrollar, entregar, digamos, porque yo digo que uno es un facilitador de conocimiento, ¿no? Mm. Uno facilita un conocimiento a un territorio determinado y cómo ellos lo desarrollan es dependiendo de la edad, de la experiencia, de cómo lo entendieron, Además, porque ese testimonio de alguna forma representa ese por territorio. supuesto, y Entonces le eso, hace sentido. claro, y eso al final es cultura. No, por supuesto. O sea, para mí, ¿no? Yo sé que tú eres doctor en cultura y que claro, debes ser una persona muy instruida sobre eso, pero a mí, de verdad, me hace sentido porque entiendo que yo no creé el mosaico, que es una, yo creo que, o sea, incluso es más antigua que la pintura. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, tiene todo que ver con la comunidad, Mm. porque así como hablamos de simbolismo, creo que el mosaico es matérico, ¿viste? Es una pieza rota al lado de otra rota, es la propia reconstrucción de la vida. Es que está además están lo material y lo inmaterial. Que Exacto. lo inmaterial, o sea, en este cultivo, en este trabajo desde la perspectiva cultural, hay que considerar tanto lo material como lo inmaterial, que son en ambas dimensiones son muy importantes. Sí, Porque lo material, que puede ser la danza, que puede ser el dibujo, que puede ser el trabajo de cerámica que tú haces, pero tras de ello hay toda una interpretación, sí. hay todo un mensaje simbólico, hay Simbólico, toda una cosmovisión que además se refleja de alguna yo forma. diría que también Y conceptual, claro, donde la gente le hace sentido juntarse, encontrarse, claro. pero además reconocerse, Y mirar en ese personaje que tú hiciste allí lo que él significó o ella significó para esa comunidad. claro, ¿No? porque no es solo embellecer, es Claro. Un relato, exactamente. construir un relato a través de experiencias, vivencias y Mm. también de rememorar lo que somos a través del mosaico, ¿no? O sea, el resultado pasa a ser segundo plano Mm. y al final eso mismo de hacer una obra, el proceso yo creo que es lo más enriquecedor. El proceso para la comunidad tiene todo que ver. Oye, y yo siempre me he preguntado, no te voy a meter en problemas porque las técnicas obviamente son propias del artista, ¿no? Es como el yo tengo tengo mi receta y no la comparto. Pero eh, siempre he preguntado cómo se logra que la cara del personaje que tú haces ahí con tu equipo, por supuesto, en el mosaico, sea tan fiel a la fotografía o a la persona que uno conoció. No, yo te voy a ser bien honesta. O sea, esa particularidad de definir exactamente, Gonzalo San Martín, que es mi compañero, Mm. es un tipo Él es, extraordinario. Es un sí, tipo extraordinario. sí, ¿eh? Sí, o sea, hay muchos, o sea, no muchos, pero varios rostros que lo he hecho sola.
sin él, otros que ha participado otras personas, por ejemplo el de Gabriela Mistral lo hice sola, el de Papi que está hecho con mi asistente Leonardo, que ha crecido un montón en el mosaico, empujándolo, ¿no? Tirándolo un Sí, poco, claro, pero sí claro. ha crecido un montón. Hoy día lo vemos con el Goncísimo, hoy es de verdad increíble lo que ha podido absorber en todo este tiempo de cuando llegó conmigo y no sabía nada, a hoy ver lo que se está desarrollando y que podemos ver también en un futuro, ¿no? Como Podríamos decir que ya está como instalada una escuela, no sé si ¿no? ¿No? escuela, pero sí, sí hay mucha gente que Pero, practica, ¿sí? sí. Ya, O sea, bueno. tienes a Jacqueline Grani que trabajó con nosotros, que tiene su taller en Jardines del Sur, la gente en el O sea, norte, en La Chimba, que es un proyecto que yo lideré la parte artística en algún momento, donde hay mucha gente que hace mosaico, en la misma población José Papi, que fue la que participé. La gente sigue en ese movimiento, tienen su mural impecable. Hace poco volvimos a retocar y estaba increíblemente bien cuidado. Yo creo que esas cosas dicen mucho porque uno es un facilitador y después se va, pero la gente es quien queda, lo valora y lo cuida como su joyita, ¿no? Nanda, fíjate que, ¿sabes lo que está ocurriendo en estos Mm, momentos? Es que mientras estamos conversando se están visualizando obras tuyas, las obras que están en la ujú, ciudad, etcétera. Y que mucha gente que viene que vive aquí en la ciudad y que va y viene, que la ha visto, hay en el Teatro Municipal, en San Martín, por allí y por acá, eh, y no saben o no conocen al artista que hizo esto. Bueno, aquí la tenemos, para que usted sepa, para que usted sí. sepa que nuestra artista, la que le ha dado vida a esos mosaicos, los murales de Mm. todos estos sitios que hemos estado conversando, es Nalda Yasoda. Ceramista, yo le pregunto, ¿ya se está instalando una escuela? Ella dice no, pero yo creo que sí. Yo creo que ya aquí Sí, se ha generado un movimiento, a lo mejor no una escuela todavía, pero ya se ha generado un movimiento sí. de artistas, en este caso de la cerámica, que seguramente van a dar mucho que hablar más Por supuesto adelante. que sí. Yo creo, lo que pasa es que son diversidades de proyectos. Sí, por Eso es lo supuesto. que yo, volviendo a eso, ¿no? Mm. Como o sea, hay muchos proyectos en Latinoamérica, en otros lugares, que claro, yo tengo una escuela por formación que nosotros practicamos el andamento, tenemos un lenguaje asociado al mosaico, distintos sustratos, distintas materialidades, entendemos el color, la textura, la temperatura, Además, claro. eh, y todo eso va enriqueciendo desde la experimentación química con el color hasta llegar a la materialización, ¿no? Y probablemente vengan más personas a trabajar con nosotros y otras se vayan. Eso es común de cualquier proyecto, ¿no? Y seguirán con proyectos personales, que es siempre lo que yo espero, como que yo digo, este es un proyecto que ha sido exitoso y hay otros proyectos que también hace poco estamos con Identidad, que es un proyecto más contemporáneo y mi nuevo proyecto que se llama Memoria Líquida, que es una exposición. Entonces va mutando, vamos haciendo varias cosas y cada uno va teniendo sus propios proyectos personales, ¿no? En el caso mío, yo soy mosaiquista, ceramista y también me estoy dedicando a la performance y a otras cosas que a mí me hacen sentido. Y mi compañero Gonzalo San Martín es mosaiquista, pero es titiritero también Mm. y hace otras cosas, está más asociado al teatro, a, a materializaciones y oficios que los desarrolla en Santiago, no en Antofagasta. Entonces, por eso que, digamos, eh, inevitablemente tienen que llegar otras personas y otras personas tienen que desarrollar su camino artístico. Sí, sí. Eso es inevitable. Bueno, como todo arte, siempre se Sí, complementa con otros artes. sí, La música, el arte sí, escénica, en fin.
la poesía Sí, del momento. Y la cerámica no está ajena a eso, porque finalmente, como ya decíamos, la cerámica es un arte manual, es una artesanía, que obviamente está ligada a otras artes, como las sí. que tú mencionas, ¿no? Y eso hace que también sea mucho más rica Sí, una conversación constante la de expresión allí, ¿no? materialidades y Claro. de... Ahora, el mosaico es una casualidad latinoamericana. Nosotros no tenemos mármol, no tenemos esmalti, no tenemos venecita. ¿Dónde están los no sé si los mejores, pero Esmalti, ¿dónde se cultiva más el arte ese de la cerámica? En qué uy, en lugar? muchos lados. Yo ¿Sí? diría que México está, México, puede wow. ser, ¿no? O sea, México. Ahora voy a Sevilla, a eso. Ya. Pura cerámica, esmalte. em, en Valencia te mueres. O sea, ¿Valencia, España? Valencia, España. Yo diría que No me ahí, digas. o sea, está el Museo de la Cerámica, que tiene la Ah, entrada de mármol, o sea, es una locura. Sí, es eso tiene que, resabio arábico, sí. por supuesto, O por sea, supuesto. bueno, arábicos y en Barcelona Catalán, sí. catalanes y en Valencia valencianos, Ujú. como, eh, Pero hay toda una hay cultura toda arábica una que llegó primero, cultura ¿eh? arábica que a mí me Te hace encanta. sentido, ¿no? Por supuesto que sí, sí, Mm. sí. O sea, porque siempre hay diferencias, ¿no? Pero mi escuela siempre ha sido más Europa y Estados Unidos ahora. Bueno, y quizás este año Francia y otros lugares que claro, siguen O siendo sea, Europa. Nanda está creciendo así, pero súper rápido. Yo no sé si tan rápido, yo trabajo mucho. Sí, No, trabajo con tanto mucho. viaje, con Sí, tanto sí, proyecto. es inesperado, no lo sé. Pero claro, por ejemplo, la residencia de Chicago no tiene que ver con los rostros porque es una residencia de mosaico contemporáneo. Ya. Entonces habla de la expansión del mosaico y de diversas materialidades que no tienen que ver con lo que uno ya sabe, O sea, sino que con explorar con- con- otras con cosas. todo aquello que se puede expresar a través del mosaico, ¿no? Sí, No, pero, no pero, pero te particularmente. cambian todo, la materialidad, ¿viste? Te cambian... yo diría que es una expansión donde se amplían las posibilidades del mosaico y uno inevitablemente empieza a pensar en otras cosas también. Porque el mosaico contemporáneo, que ya es una tendencia que es mundial, y también la especie, una especie de cambio, ¿no? Que hay latinoamericano, porque nosotros usamos cerámica, porque llevamos el mosaico quizás a un nivel que es mucho más quizás realista o, o que nos esmeramos más desde la paleta de color hasta el resultado, hasta la relación con el muro. Y ese oficio es latinoamericano. De Yo todas estoy maneras, convencida de de eso. todas maneras, Es sí. latinoamericano, o Por los sea, colores por ya es, los colores vibrantes, más vivos, ¿no es la cierto? Sí, forma en sí, que sí. se desarrolla, se cambia la teselación a una teselación súper grande. Y yo creo que en Latinoamérica, al menos en el mosaico y en la cerámica, somos pioneros totalmente. Ujú. Y en Antofagasta creo que está todo pasando. Creo que hay muchas personas que no les interesa la visualización, ser conocidos, sino que trabajan desde el anonimato, desde esta relación con el oficio que yo digo que es reconstructiva, que hace bien, que, que te saca de tu espacio, de tus pensamientos y que no tiene Instagram y que va a mi taller por una casualidad. No sé, yo creo en eso. Yo creo que hay mucha gente que sí está. En Antofagasta están sucediendo muchas cosas. Oye, a mí me encanta que la forma en que te expresas de lo que estás haciendo y de lo que están haciendo otros también, porque yo veo y escucho e interpreto de lo que tú señalas que, que tú como que le ves harto futuro a esto, a esta expresión, Sí, porque ya está como instalada. Tú has sido una de las referentes en este caso con tu equipo. Pero ya esto ya se está conociendo
y te escucho y te siento tan optimista en el sentido de pensar que a través de este arte se puede lograr muchas cosas culturalmente hablando para la ciudad y para la región, ¿no? Sí, se pueden lograr muchas cosas, no solo en el mosaico, sino en la cerámica y en el trabajo colectivo, Mm. que tiene que ver con territorios que han sido Expresar cosas que no se segregados dicen de alguna totalmente, forma. claro, porque, o sea, en Antofagasta está la Bienal de Arte Contemporáneo más grande de todo el norte, está el Festival de Identidades, Ujú. está em, la compañía de teatro La Favorecedora, Ujú. que están en Gen y que hacen teatro al aire libre. Es alucinante lo que hacen. Está la corporación del Teatro Municipal cada día enriqueciendo la parrilla. Ahora se ganaron un PAOK, están creciendo. Eh, no es suficiente. No es nunca suficiente, ¿no? Porque constantemente las personas que somos hacedores o artistas, actores, vivimos constantemente en la precariedad. Eso es real, no lo digo yo, ¿no? Es real. Pero Em, debemos, Nandita, pero debemos quedarnos ahí. no, Eh, eh, no, pero es una no, realidad, no sí, lo podemos obviar. es la realidad, Sí, pero no será que tenemos que ir pensando que la región se desarrolle culturalmente hablando en el sentido de que la cultura también sea una dimensión que, que, que nos permita desarrollar no solamente en lo material, sino que también en el conocimiento, cognitivo. ser crítico, ser persona, ser humano. Yo creo que es un ejercicio que todas las poblaciones y los lugares más periféricos los hacen hace mucho tiempo. Ya, No creo que sea un ejercicio ajeno a ningún territorio. Lo que correcto. pasa es que en Antofagasta, en un territorio tan desértico, árido, como digo Mm. yo, eso se traspasa a la gente. La gente, o sea, vas en el auto y dices, qué desierto más lindo. Te bajas y el desierto tiene lo suyo para ti, porque, Te pica, claro, claro. es lo mismo con nosotros. Nosotros somos personas muy complejas porque vivimos en el desierto más árido. Y eso tiene una complejidad a per se respecto a el desarrollo, ¿viste? O sea, el mosaico viene muy bien porque el mosaico puede durar 30 años, puede ser eterno. Sí. La pintura no entiende. Mm. La pintura, las infraestructuras en el desierto, en las tomas, todo es de tierra, cada cosa que se haga es casi efímera. Y aún así, muchos artistas decidimos en algún punto vincularnos con la comunidad, Ujú. con un proyecto chiquitito, un proyecto grande, con una intervención como sea, en el marco de actividades que tienen que ver con la seremía, con vinculaciones externas, pero siempre tratamos de estar ahí porque creo que nosotros siempre aprendemos más de la comunidad que de nuestro propio conocimiento Por que supuesto, damos, por ¿viste? supuesto, por supuesto. Ahí hay un insumo importante que digo, eso no es ningún secreto, es algo que la comunidad periférica ha tenido toda la vida. Ellos comparten, ellos se encuentran, ellos sufren sus mismos dolores. El aprendizaje está ahí está el Por conocimiento. supuesto que Aquí lo que hace el sí. artista es tomar eso y expresarlo, ¿no? Sí, o es un medio Un para medio, decir, un medio. mira, esto se hace así, Exacto. y como la gente lo entiende y le hace sentido, bueno, eso es, y no es bueno, ni malo, ni, ni acertado, o es arte, o artesanía, o lo que sea, Bueno, eso bueno, es que eso es cultura, Nanda. sí, es cultura. Cultura es el cultivo de todos los días, cultivar todos los Sí, días. mm, Cultivar todos los días como lo hacían nuestros ancestros sí, el arroz para poder comer. Todos los días había que sí. cosechar, cultivar, Cultivar, cultura. Cultura claro, viene de de cultivo cultivo, ¿no es cierto? Cultivar, pero del cultivar ser todos humano. los días, que todos los días, porque la gente en donde se encuentre, todos los días hace cosas y cultiva y tiene formas de hacer sus cosas y por eso que tiene una cultura Sí, distinta en algún caso con la otra que está al lado. En fin, entonces eso está ahí, y en eso yo comparto absolutamente contigo.
la gente tiene eso. Lo que pasa es que no está visibilizado. Exacto, no está visibilizado y además a la gente no le importa que esté visibilizado porque Claro, es un porque trabajo, es parte de su, es parte de su de vida ello. diaria, Lo ¿no? que pasa en Antofagasta, a diferencia quizás de otros territorios en Chile, es que Antofagasta es un lugar multicultural desde hace mucho tiempo, Sí. con una cantidad de inmigración importante, Y donde se donde, habla mucho de minería y poco de otras claro, cosas, ¿no? claro, donde ven niños que los colegios, o sea, el Liceo Mario Bamonde es un liceo multicultural, ¿no? Emblemático multicultural, donde un gran porcentaje de los alumnos son extranjeros y ves después a esos alumnos bailando cueca y a los chilenos aprendiendo a bailar salsa y a los otros tocando tambores y al otro vestidos de guaso. Entonces hay un cruce que para mí no deja de ser interesante, que para mí es un lugar también muy atractivo, que creo que están sucediendo cosas inevitablemente y siempre van a suceder. Lo que pasa es que no están visibilizadas y a nadie, o sea, quizás a la gente ni siquiera le importa eso. ¿Qué falta, Nandita, para que todos estos movimientos como este, por ejemplo, y otros, como tú nombrabas, en las artes escénicas, en la pintura, en la música, qué falta en nuestra región para que todo esto se vaya potenciando, se vaya concretando, para que realmente sean elementos que a la autoridad, que a la política pública le importe? En la región me refiero. Bueno, yo creo que ese es un punto bastante importante, no solo en la niñez, en la cultura, en el arte. Las políticas públicas es un tema que es muy complejo porque hoy día nos tiene compitiendo unos con otros, ¿no? Y eso hace difícil el vínculo, siento yo. Hace difícil el vínculo porque nos segrega, nos separa. Y separados somos completamente débiles. Eh, Porque cuesta en este territorio, cuesta dedicarse a lo que uno se dedica, cuesta además ser mujer dedicándose a lo que uno se Además, dedica, porque las mujeres cuando hacemos algo no lo hicimos nosotras, no creemos en esto, no, porque no sé qué, porque vive en tal sector, porque, o sea, hay diferencias y esas diferencias que son concursables nos separan, nos segregan completamente. Cuando unidos somos mucho más fuertes, unidos podemos lograr muchas más cosas. Yo lo veo en las comunidades, son fuertes porque están juntos, ¿no? Si estuvieran separados no pasa nada. Y aún así hay mucha gente sola, 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 y esto sola. tú lo dices con propiedad, porque tu trabajo Yo es en el trabajo en territorio. O el sea, tú estás territorio. siempre en tus trabajos cerca Sí, rodeado de mucha gente, ¿no? sí, y en la mediación también. Cada obra tiene una mediación, que es vincularse con la comunidad Claro. en la cual se está entregando la obra. Lo que ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Antofagasta. La mediación fue con los alumnos de la escuela de teatro y fue alucinante. Es alucinante porque reconoces a personas que se están expresando a través del arte y que están felices en ese desarrollo, pese a la precariedad que van a vivir en el futuro, ¿no? Pero en ese momento es esperanzador ver cómo ellos ven, eh, cómo ven el ahora, ¿no? El ahora, ese ejercicio del ahora, de encontrarme con gente tan talentosa. Yo creo mucho en la mediación además, creo que la mediación es fundamental para que el espectador logre llegar a la obra. Creo en la Bueno, en tus mediación. trabajos, en tus murales, tú eres una mediadora absolutamente, digamos. Porque Sí, yo creo en la a mediación. través de este trabajo, tú has logrado entre los personajes y tu Sí, trabajo, hacérselo llegar a la gente, sí, ¿no? ese es el Hacerlo llegar a la objetivo, gente, que ¿no? la gente, y siempre me lo estoy preguntando, si está bien, que te impongan un personaje, por ejemplo. Si está bien que ese personaje tiene significado, tiene sentido. Y pareciera ser un acto de voluntad, pero al mismo tiempo me pregunto si es egoísta. Siempre me pregunto, porque uno va mutando y va cambiando. Hay personajes que definitivamente no haría,
pero últimamente me ronda, ponte tú, Pedro de la Barra. Ujú. Y Que hizo un gran aporte es que de verdad te juro que al arte ha escénico. sido noches enteras pensando en ese personaje, hablándole al personaje, porque Pedro de la Barra es increíble, su legado es increíble. Ujú. O sea, el tipo creó la escuela de La teatro, escuela de teatro, sí. Sí, creó la él escuela de es teatro. el originador de todo, Él, de ese claro, movimiento tan claro, fuerte y tan potente que hubo un momento determinado. sí, sí. Sí. Y también pienso en otros que siento que desde las artes plásticas han dejado un tremendo legado, como Juan Salva, por ejemplo. Y que está totalmente invisibilizado, ¿viste? Con un legado que él decide quedarse en este lugar. Claro. Tu proyecto, tu idea es continuar con otra etapa de este mismo proyecto en esta misma línea. Depende de... Hay varias propuestas. Por ahora estoy terminando este proyecto Sí. este año y como te decía, me voy un tiempo, vuelvo Ya. en marzo y después, bueno, ya empieza... No tengo expectativas, la verdad. No tengo expectativas, pero sí hay varias propuestas sobre la mesa, Ya. hay varias cosas Por lo menos que hay ideas, hay preproyectos, hay borradores por ahí. sí, o sea, yo tengo tengo muchas carpetas ahí y que las he ido desarrollando, pero la carpeta más importante siempre son mis hijos, así que Mm. estoy les trato de dedicar mucho tiempo porque Bueno, sí, viajo por mucho, supuesto, por porque supuesto. paso mucho tiempo Mm. ausente, entonces es complejo. ¿Cuántos hijos? Tres, 3 hijos, ya. tres, la Matilda, el Facundo y la Bea. Y sí, mi hijo estudia piano, la Ya. chica ballet, entre medio Tienen club de el bichito del lectura. arte, ¿no? Sí, 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 Ya. siempre, porque desarrolla la parte prefrontal del cerebro, es Sí, muy por importante. supuesto que sí. Por eso yo creo que, sí, cuando me preguntaba, volviendo a esa pregunta, como que hace falta, yo creo que educación cultural o artística en niñeces. Creo que eso es fundamental. Era la respuesta que esperaba. Ay, qué bueno. O sea, porque a mí me hace mucho sentido. Sí, O por sea, supuesto. para mí me hace sentido también ir a lugares donde hay mucha gente sola, que sus hijos no la van a ver, que nadie la va a ver y que está sola, y que sale a la calle a hacer mosaico y descubre todo un mundo, ¿no? Pero me hace sentido también las niñeces. Creo que ahí está el futuro, como cómo privar a un niño, cómo democratizar el arte a través de las ¿No has niñeces tenido posibilidad y de el que te acceso. inviten a desarrollar algún taller Sí, o he de desarrollado ejemplo mucho. Yo en trabajé algún en liceo, en Fundación alguna escuela? Recrea y teníamos, ahí hay varios programas, ¿no? Mm, Que van cumpliendo. ya. También he trabajado en otros proyectos con niñeces, pero no es mi responsabilidad, lo hablo No, por las obviamente que no. políticas O sea, públicas. tú haces un aporte, quizá eh, Claro. eh, un aporte aislado, pero bueno, Claro, pero porque se esa es hace. la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros haciendo lo que hacemos? Mm. Pero el Estado también tiene que hacerse cargo de algunas cosas y entre esas está preocuparse por las niñeces. Y lo otro, creo que es importante, es que hay un mecanismo donde los artistas, los artesanos, los creadores tengan una estabilidad económica. O sea, yo creo que eso es fundamental. Bueno, hace poco fue aprobada una ley sobre la artesanía, ¿no? Claro, claro, Ahora artesanía. hay que ver Hay que ver para dónde va hay eso. que ver la letra chica. La letra chica, exactamente. Sí, El reglamento, ¿qué dice el sí, reglamento? claro, sí, pero Bueno, pero por lo menos hay un avance, ¿no? Porque después de mucho tiempo yo conozco de cerca la lucha que dio todo el sector artesanal por tener una ley. Bueno, la ley ahora ya está. A lo mejor falta ahora cómo se va a implementar y todo eso. Podríamos decir que hay un avance, pero obviamente que no va a ser lo único. Creo que faltaría mucho más después, ¿no? Porque falta. yo siempre he pensado que la artesanía, bien
con una política pública que la respalde, puede ser una industria muy importante. Por supuesto, pero sobre todo porque está desapareciendo. Además, O sea, todos los oficios están desapareciendo. exacto. Ya casi no hay zapateros. Viste, como cada vez cuesta más encontrar un mueblista que haga todo. Es muy complejo, muy complejo. Yo siento que ahí hay algo que es urgente, como la salud, como todo, pero que como sociedad todavía no nos hemos hecho cargo, entendiendo que este es un lugar donde sale la riqueza de Chile. O sea, aquí Bueno, hay mucho dinero. Eso es un poco lo que yo te decía al comienzo, ¿no? Cuando uno tiene una mirada muy, muy chiquita, Claro. muy delimitada de lo importante de la cultura, obviamente seguimos ahí. Pero si miráramos la cultura como un aporte realmente Sí. social, humano, otra cosa seríamos. Pero falta eso, falta quién le pone cascabel al gato. Humano, digamos. sobre todo, yo creo. Claro, o sea, Humano y de y voluntad. que la política pública se exprese Sí. con esta forma y que tenga la misma, como tú dijiste recién, que tenga la misma importancia como tiene la política en salud, en educación, en la minería, en el caso nuestro. La cultura también debería tener ese mismo espacio, Sí. esa misma categoría, esa misma potencia. Y ahí donde hay debilidad. O sea, yo creo sí. Este programa podría tener 6 auspiciadores. ¿Entiendes? Podría, o sea, podría todo, o sea, todo alrededor, porque en el fondo lo que uno intenta hacer es crear una cultura artística, ¿viste? Como una cultura contemporánea que tenga que ver no solo con los que estuvieron, sino con las nuevas generaciones, que están haciendo cosas interesantes, que se están ganando proyectos, que están trabajando en territorio, que no les importa mucho ser conocidos o no, otra gente que se va. Entonces, con mayor razón hay que hacerse cargo de eso y hay que difundir a la gente que está acá, hay que averiguar, hay que ir al territorio, es urgente, sí, pero forma parte de un proceso, como dices tú, de acompañamiento constante a invertir en cultura. De invertir, que es importante. Sí, eso creo que es algo fundamental. Sí, claro. Entendiendo que aquí hay condiciones, ¿no? Porque si fuera otro lugar... Mira, esa es otra discusión. Sí, claro. Pero por Pero supuesto hoy día estoy de lo que acuerdo prima, que es contigo. muy bonito, y que es lo que estamos haciendo con la Arlet y con Jorge Donoso, que es cineasta, que está felizmente haciendo su segunda película, y la Arlet que Sí, me está con su... enteré, estuvimos conversando. Ahí está. Está feliz. Está feliz. Y yo lo conozco hace mucho tiempo a él. Cuando yo estaba en el ministerio, él venía, conversábamos, intentamos a darle algunos apoyos. Y yo estoy muy contento que ahora él esté con este proyecto de una película. Sí, o sea, importante. no es suficiente, siempre No, falta por obviamente, supuesto. pero está con su proyecto y con él estamos haciendo Identidad, que es el otro proyecto que está así, pero... Tú sabes que en algún momento Antofagasta se le llamó pomposamente la Hollywood de Por Chile, en el supuesto, norte. Porque aquí se produjeron muchas películas. Adriana también la hicimos. Adriana, por supuesto. No, Adriana fue la que abrió todo este campo. Sí, bueno. Y porque efectivamente, si eso hubiese sido sostenido y nuestras políticas públicas fuesen en esa línea de instalar una industria audiovisual, el cine en este caso, es una cuestión de voluntad, ¿no? Una cuestión De voluntad. de observar que así como la industria hollywoodense, que es más poderosa que todos los impuestos que entran a Estados Unidos, esa industria muy llevada, pero con una política pública bien definida, bien establecida, te puede dar cualquier cantidad de rédito. No solamente para los cineastas, para los actores que actúan en esto, sino que para la gente, trabajo y todo lo que significa esta industria. Pero cuando está esta mirada pequeña, que digo yo, de la cultura, es difícil avanzar con una mirada así tan amplia como la que de repente nosotros los que trabajamos en la cultura desearíamos, ¿no? Así como tú, como otros. Sí. Porque lo que tú haces, volviendo un poco al tema, lo que tú haces
perfectamente se entala todo un movimiento. Esto genera genera toda una, genera toda una producción artística y también económica. Sí, claro que sí. No, no, o sea, claro, hoy día puedo decir que sí tengo una agenda bastante ocupada, em, que claro, para la gente que trabaja conmigo hay un equipo de trabajo que es remunerado, ¿me entiendes? Que estamos trabajando ya hace em, 5 años. Sí, pues ya El único que entró hace harto tiempo. 3 fue Leonardo, que ya es parte del equipo, pero tengo un equipo bastante estable. Y eso requiere mucho trabajo porque hay que garantizar que esas personas no trabajen por una temporada. Y es la misma problemática que tiene Saco, que tiene Identidades, que tiene Corporación Gen, que tiene La Favorecedora y que tienen todos estos gremios que de alguna forma intentan mirar todo más desde lo macro y apoyar y cultivar, como tú dices, esta forma de ver el teatro desde el territorio. Otros no, otros fuera, otros adentro. Eh, Y teniendo capital humano suficiente. Tenemos, sí, pues acá. solo hecho que tenemos aquí a un Premio Nacional de Arte Escénica como Teresa Ramos, por Sí, ejemplo, un Premio Nacional de Literatura, del cual pueden surgir cualquier cantidad de guiones sí. relacionadas con nuestra cultura, con nuestra realidad. O sea, tenemos Sí, de pero más. eso solo Pero existe un crecimiento, creo yo, si hay una unión. Si no hay una unión, es difícil porque se segregan y gana el que gana más sí, concursos, claro. ¿viste? El que tiene más auspicio de alguna forma. Y por eso que este proyecto que tenemos con la Arled y con Jorge es tan significativo porque no es un proyecto que tenga un fin económico ni nada. Somos 3 personas que nos ponemos a divertirnos y a jugar como niños. Y hay artistas, actores, músicos, gente que pasa a su estudio para grabar la música. Está Adams Ganchala, Daniel que nos prestó su estudio, Julio, o sea, mucha gente que ha estado ahí desde el anonimato participando y estando muy consciente que es un proyecto desde la voluntad más que desde un fin económico y ha resultado algo muy lindo, créeme que es algo muy Claro, lindo. pero tu intención es quedarse en esa parte romántica o que esto se vaya Es que instalando creo ya como que procesos más científicamente me hablando, encantaría que más fuese algo eternamente desde el corazón, desde ahí, me encantaría. Cuesta mucho porque en algún momento, claro, eso es nuevos medios, es otra cosa, pero no hacemos lo que hacemos por eso. No hacemos lo que hacemos porque queremos que este proyecto sea un proyecto exitoso. Hacemos esto porque simplemente queremos divertirnos y hacer algo que nos haga sentido, una idea, desarrollar una idea. Y es como que yo te dice, bueno, hagamos un podcast que tenga que ver con, no sé, otra cosa. Y tú me dices, ya, no tengo idea, pero voy. Y es divertido, no pasa nada. Pero así sucede el arte. Es es honestidad, creo yo. Así sucede. Es una conexión íntima donde tú desarrollas una idea absurda, completamente absurda. Sí, lo que pasa es que, para dejarlo claro, lo que pasa es que la intención de este programa es generar opiniones Ah, perfecto. en torno a la cultura, porque eso es lo que a nosotros nos mueve, la cultura. En este sentido amplio, como te decía Sí, adelante, ¿eh? Eh, reconociendo que el arte, por supuesto, es parte de la cultura y es una forma de expresión, eh, bueno, desde la antigüedad, y humana, humana, fundamentalmente humana. que se traspasa de Pero lo generación que en generación. queremos al mismo tiempo es generar cuestionamientos, que la política pública se interese en la cultura como
una dimensión que puede realmente generar desarrollo, así como también se genera desarrollo a través de la minería, a través de la ciencia, etcétera. Y de todo eso hay en la región. Entonces, ¿por qué la ciencia sí? ¿Por qué la minería sí? ¿Por qué la astronomía sí? ¿Y por qué no la cultura? Mm. Entonces, esa es un poco la intención, ¿no? Me Pero encanta. estoy de acuerdo contigo que todo esto tiene que empezar primero porque nos importa, porque me gusta, porque quiero hacerlo, Sí, no tengo ninguna otra intención, pero quiero hacerlo. Pero qué bueno sería si esto tuviese obviamente un yo, impacto mucho mayor, sí, ¿no? yo creo que va a suceder. Sí, Inevitablemente va a suceder, como suceden muchas sí. cosas. Y Ojalá, te pues, digo ojalá, que ojalá. toda la gente que está ahí, que estamos trabajando, le suceden cosas maravillosas. Mm, Porque somos personas muy responsables, que estamos trabajando desde el corazón y que llegamos a un momento que estamos agotados, pero seguimos, ¿no? Y No yo creo cabe que ninguna duda que así es Nandita, no cabe ninguna duda porque ser artista precisamente tiene mucho que ver con esta composición humana que tiene uno, sí, con la voluntad. que es razona, Mm, que es razón, que es voluntad, y que es espíritu, que es afectividad, que es cercanía, que todo eso lo tiene el artista, no lo tiene toda sí, la gente. Entonces, por supuesto, eso hace que el artista como tú y otros eh, tengan, tengan este impacto a través de las obras que hacen, ¿no? Eh, es súper interesante lo que decíamos en antes respecto a los trabajos que tú has realizado, porque todos los personajes que tú de alguna forma has representado y que están distribuidos aquí en la ciudad, particularmente y fuera, son personajes que tienen mucho que decir y la gente debería saber que ese personaje o esos personajes realmente son personas relevantes y por eso están allí inmortalizadas, ¿no? yo Por creo que a la toda la gente sí obra le que han hace hecho. sentido. Yo creo que a la gente Y sí que le les hace haga sentido. sentido, por Sí, les supuesto. hace sentido. No los rayan, los cuidan, Que eso los protegen, es una los muestra de respetan. respeto, ¿ah? Los respetan y yo Eso creo debería que ser eso una es muestra muy de respeto. importante, muy importante. A Nelly le hicieron unos corazones y los vamos a hacer en mosaico. Ah, qué bien, Sí, qué bonito. no sé quién lo hizo, pero me gustan. O sea, me decían los borramos y decían, Bueno, esa es no, una me forma de gustan. que les gustó, Como yo siento que la persona que lo hizo es una persona que admira que admira, profundamente y la quiere exactamente, que admira a Nelly, mucho. claro, claro, Y que la quiere mucho. claro. Entonces, bueno, cuando termine todo este año, en algún momento vamos a hacer algo ahí en ese lugar también. Qué bonito. Nandita, ya estamos casi prácticamente terminando esta conversación. Yo supongo que te has quedado con un poquito sabor corto, así, porque Sí, uno quisiera decir tantas cosas, ¿no? Pero ya ha pasado una hora prácticamente que hemos estado conversando. sí, qué rápido pasa el tiempo. La verdad es que por temas de tiempo y de espacios también he tenido pocas entrevistas, así que te lo agradezco este espacio de conversación. No, encantado. Porque hay pocos espacios donde uno se siente tan cómoda, así que al lado tuyo me siento muy cómoda. Yo lo agradezco mucho. Gracias, Es la intención. gracias porque es importante, es urgente que la gente reflexione, como dices tú, Exactamente. en Ese es base uno de los a propósitos la también, que la gente cultura. reflexione. Siempre decimos que la conversación que hemos tenido acá, ojalá continúe en la casa, en el Claro, barrio, en la junta de vecinos. Y este es el inicio de una conversación interesante como esta, pero aquí no se termina, aquí no se acaba. Ojalá sí. continuara allá, con su familia, en fin, su grupo de amigos. Bueno, yo siempre estoy ya para la comunidad que quiera, siempre estoy. Hay gente que me llama y me dice, voy, voy. Fabuloso, Sí, fabuloso, voy siempre, así que fabuloso. los que quieran, Ese, los que eso te mantiene con una muy buena relación sí, la con la comunidad, gente, ¿no? o sea, siempre que puedo voy y estoy, no, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, estamos terminando. Te quiero agradecer muchísimo, Nandita, que No, hayas gracias a ti. aceptado nuestra invitación. Hemos tenido una conversación muy grata. Yo estoy muy contento por que tú hayas venido.
quería hace mucho tiempo invitarte, aceptaste felizmente y bueno, espero que esta no sea la primera oportunidad y ya tendremos otras para que conversemos sobre otros proyectos que tengas por ahí. Y a ustedes, amigos y amigas, obviamente saludarlos nuevamente, desearles que tengan una feliz semana y nos vemos precisamente en 7 días más en un próximo programa de Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo cultural de la región con un nuevo invitado o una nueva invitada tan importante, tan tremenda como la que hemos tenido hoy. Nanda Yasoda, ceramista, y usted la va a ver siempre cuando camine por las calles y en el trabajo que ella tiene en los murales, ahí está Nanda. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.